Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, dramas turcos y todo el salseo que nos encanta. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo que literalmente va a hacer temblar los cimientos del fandom. Sí, señoras y señores, hablamos de Hande Erçel. Pero no de la Hande que conocemos, la que siempre parece tener el control. No, hoy vamos a hablar de una Hande que, según los rumores que están explotando en las redes, ha explotado también en la vida real. ¿Y por qué explotó? Pues agárrense fuerte porque esto involucra a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Parece que la relación, o la no relación, o lo que sea que haya entre estos dos, sigue dando que hablar. Y esta vez, no son solo especulaciones de fans ilusionados. Hay fuertes indicios de que Hande en un momento de sinceridad brutal admitió haber sido injusta con Kerem. ¿Imaginan la magnitud de esto? Después de meses, incluso años, de silencio, de declaraciones ambiguas, de fotos a medias y de señales confusas, podríamos estar ante una confesión que cambiaría todo el panorama. ¿Realmente Hande siente remordimiento? ¿Se da cuenta ahora del valor que Kerem tuvo en su vida? ¿Acaso esto podría significar una reconciliación? Las preguntas son infinitas y la expectativa es máxima. Antes de que nos sumerjamos en el mar de rumores, análisis y teorías que rodean este drama, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Porque les aseguro que esta historia, amigos míos, está lejos de terminar. Y aquí, en su canal favorito, tendrán la primicia de todo lo que suceda. Así que a darle al botón de suscribirse. Ya saben que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que se dice exactamente? ¿De dónde viene esta supuesta explosión de Hande? Bueno, la información, como suele ocurrir en estos casos, llega a través de fuentes cercanas, testimonios anónimos y, por supuesto, las redes sociales. Al parecer, Hande habría tenido una conversación privada, posiblemente con una amiga o familiar, donde habría expresado un sentimiento de culpa por cómo manejó la relación con Kerem después de su ruptura. Dicen que textualmente habría dicho algo así como: fui injusta con Kerem. Él siempre estuvo ahí para mí en los buenos y en los malos momentos. Y yo, no supe valorarlo como se merecía. Bomba. ¿Verdad? Imaginen escuchar eso de boca de la mismísima Hande Erçel. Sería un antes y un después en la historia de esta pareja que para muchos sigue siendo la más icónica de las series turcas. Pero, ojo, aquí hay que ser cautelosos. Como siempre les digo, hay que tomar toda esta información con pinzas. Sabemos cómo son las redes sociales, cómo se inflan los rumores y cómo se tergiversan las palabras. Así que aunque la fuente sea aparentemente confiable, no podemos confirmar al 100% que esto sea verdad. Pero eso sí, la posibilidad es lo suficientemente jugosa como para dedicarle un vídeo entero. Analicemos un poco la situación. ¿Por qué Hande se sentiría culpable? ¿Qué pudo haber pasado para que, después de tanto tiempo, sintiera la necesidad de expresar este remordimiento? Una de las teorías más populares es que Hande se dio cuenta, con el tiempo y la distancia, de lo importante que fue Kerem en su vida, no solo como pareja, sino también como amigo y apoyo profesional. Recordemos que la relación entre Hande y Kerem surgió durante el rodaje de Senkalkapm, una serie que catapultó a ambos a la fama mundial. Compartieron muchísimas horas juntos, vivieron momentos intensos y construyeron una química que traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fandom estalló de alegría. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero lamentablemente, como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. La ruptura fue un golpe durísimo para los fans, que vieron cómo se desmoronaba la ilusión de ver a sus ídolos juntos para siempre. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem también siguió adelante, buscando nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. Pero a pesar de la distancia física, la sombra de su relación siempre estuvo presente. Los fans nunca dejaron de especular sobre una posible reconciliación. Cada interacción en redes sociales, cada like, cada comentario, era interpretado como una señal de que el amor seguía vivo. Y ahora, con estos nuevos rumores sobre la supuesta confesión de Hande,
la esperanza se reaviva con más fuerza que nunca. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Ande se sentiría culpable? Además de lo que ya mencionamos, otra posible explicación es que Ande siente que no le dio a Kerem la oportunidad de luchar por la relación. Tal vez en el momento de la ruptura estaba demasiado enfocada en su carrera, o quizás se sintió abrumada por la presión mediática y prefirió alejarse. O quizás simplemente se dio cuenta demasiado tarde de que Kerem era el hombre de su vida. A veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su verdadero valor. Y quizás eso es lo que le pasó a Ande. Pero, ojo, no todos son flores y corazones. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea un malentendido. Como les decía antes, las redes sociales son un campo minado de rumores y especulaciones. Y es muy fácil sacar las cosas de contexto. Quizás Ande simplemente hizo un comentario casual sobre Kerem, sin ninguna intención de admitir culpa o remordimiento. Y alguien con demasiada imaginación transformó ese comentario en una confesión explosiva. Todo es posible. De hecho, algunos fans más escépticos señalan que esta explosión de Ande podría ser una estrategia de marketing para generar atención mediática. Recordemos que ambos actores tienen proyectos en puerta y que cualquier tipo de publicidad, por negativa que sea, puede beneficiarles. No digo que esto sea necesariamente cierto, pero es una posibilidad que no podemos descartar. En el mundo del espectáculo, a veces las apariencias engañan y nada es lo que parece. Pero, dejando de lado el escepticismo y volviendo a la esperanza, ¿qué significaría esta supuesta confesión de Ande para el futuro de su relación con Kerem? Podría ser el primer paso hacia una reconciliación. Si Ande realmente siente remordimiento y reconoce el valor que Kerem tuvo en su vida, es posible que esté dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Y si Kerem, por su parte, sigue sintiendo algo por Ande, quizás esté dispuesto a perdonar y olvidar el pasado. Pero, claro, no será un camino fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo la presión mediática, las expectativas de los fans y, sobre todo, sus propios miedos e inseguridades. Pero si el amor es lo suficientemente fuerte, todo es posible. Y para ser honestos, creo que muchos de nosotros, en el fondo, queremos creer en un final feliz para esta historia. Queremos ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, felices y enamorados. Porque su historia, de alguna manera, nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero bueno, por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Estaremos atentos a cualquier nueva información, cualquier señal, cualquier indicio que nos permita descifrar el futuro de esta pareja. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que descubramos. Así que manténganse sintonizados, porque esta historia, como les dije al principio, está lejos de terminar. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chismes y especulaciones, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero, hemos hablado de los rumores sobre la supuesta explosión de Ande Erçel, donde habría admitido haber sido injusta con Kerem Bürsin. Segundo, hemos analizado las posibles razones detrás de este remordimiento. Tercero, hemos considerado la posibilidad de que todo esto sea un malentendido o una estrategia de marketing. Y finalmente hemos especulado sobre el futuro de la relación entre Ande y Kerem, y la posibilidad de una reconciliación. En definitiva, un drama con todas las letras, que nos tiene a todos al borde del asiento. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura de chismes y noticias del corazón. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios sobre toda esta situación. ¿Creen que Ande realmente siente remordimiento? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación con Kerem? ¿O creen que todo esto es una simple cortina de humo? Quiero saber sus opiniones. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Pero espérense un momento, que esto no termina aquí. Porque el chisme, mis queridos, es como la cebolla, tiene muchas capas. Y vamos a seguir pelando esta para ver qué más encontramos. Profundicemos en la supuesta conversación privada de Ande. ¿Quién es esta amiga o familiar que filtró la información?
¿Cuál era el contexto exacto de la conversación? ¿Había alcohol de por medio, quizás un momento de vulnerabilidad después de una noche larga? Necesitamos más detalles. Y créanme, estamos investigando a fondo para conseguirlo. Porque seamos honestos, la frase "fui injusta con Kerem" es un titular jugoso, pero necesita ser contextualizada. ¿A qué se refiere exactamente Ande? Se arrepiente de la forma en que terminó la relación. ¿Siente que no le dio a Kerem el reconocimiento que merecía? ¿O quizás se siente culpable por haberle causado dolor? Podríamos especular durante horas, pero lo que realmente necesitamos es una confirmación oficial. Y ahí es donde entra en juego la maquinaria de los representantes y publicistas. ¿Estarán al tanto de estos rumores? ¿Intentarán desmentirlos? ¿O quizás inteligentemente utilizarán la situación para generar aún más expectativa? En el mundo del espectáculo, la gestión de la imagen pública es crucial. Y los representantes de Ande y Kerem son maestros en el arte de la manipulación mediática. Saben perfectamente cómo controlar el flujo de información y cómo utilizar los rumores a su favor. Así que no nos extrañaría que estos rumores hayan sido sembrados intencionalmente para tantear el terreno. Para ver cómo reacciona el público ante la posibilidad de una reconciliación. Para medir el impacto mediático de la noticia. Porque recordemos, Ande y Kerem son dos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento turca. Su imagen vale oro. Y cualquier decisión que tomen, ya sea profesional o personal, tiene un impacto enorme en sus carreras. Por eso es poco probable que veamos una declaración oficial por parte de Ande o Kerem en el corto plazo. Prefieren mantener la ambigüedad y dejar que los rumores sigan circulando. Porque saben que la incertidumbre genera expectativa y la expectativa se traduce en interés mediático. Pero mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir analizando las posibles razones detrás del remordimiento de Ande. Y aquí es donde entra en juego la psicología de las relaciones. ¿Qué factores pueden llevar a una persona a arrepentirse de una relación pasada? ¿Es la nostalgia? ¿Es la idealización del pasado? ¿Es la comparación con relaciones actuales? En el caso de Ande podríamos argumentar que todos estos factores están presentes. La nostalgia por los buenos momentos que compartió con Kerem durante el rodaje de Senkalkam. La idealización de una relación que, vista desde la distancia, parece perfecta. Y la comparación inevitable con sus relaciones posteriores, que quizás no han logrado llenar el vacío que dejó Kerem. Además, hay que tener en cuenta el factor del tiempo. A medida que pasa el tiempo, tendemos a olvidar los aspectos negativos de una relación y a recordar solo los positivos. Y esto puede llevar a una visión distorsionada del pasado. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto de la fama y la presión mediática. Ande y Kerem vivieron su relación bajo el escrutinio constante del público. Cada paso que daban era analizado y comentado. Y esto, sin duda, debió afectar la dinámica de su relación. Quizás en el momento de la ruptura Ande se sintió liberada de la presión mediática. Pero con el tiempo se dio cuenta de que la fama también tiene su lado positivo. Y que compartir su vida con alguien que entiende ese mundo puede ser una gran ventaja. Y es aquí donde Kerem vuelve a entrar en escena. Porque, seamos honestos, encontrar a alguien que te entienda, que te apoye y que comparta tu pasión es algo muy valioso. Y Ande y Kerem tenían eso. Tenían una conexión especial que iba más allá del amor romántico. Por eso no sería sorprendente que Ande se arrepienta de haber perdido esa conexión. De haber dejado escapar a alguien que realmente la entendía y la apoyaba. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay posibilidades reales de una reconciliación? Si Ande realmente siente remordimiento y está dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor, y si Kerem sigue sintiendo algo por ella, entonces la respuesta es sí. Hay posibilidades. Pero como les decía antes, no será un camino fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos. Tendrán que dejar atrás el pasado y construir un nuevo futuro juntos. Tendrán que aprender a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a manejar la presión mediática de una manera más saludable. Pero si son capaces de hacer todo eso, entonces el amor puede volver a florecer. Y la historia de Ande y Kerem puede tener el final feliz que todos esperamos. Pero por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede.
Seguiremos atentos a cualquier nueva información y les mantendremos informados de todo lo que descubramos. Así que no se despeguen de sus pantallas y sigan sintonizando su canal favorito de chismes y noticias del corazón. Porque la historia de Hande y Kerem está lejos de terminar. Y les aseguro que tendremos mucho más salseo para ustedes. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos confirmar al 100% que la confesión de Hande sea verdad. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Así que mantengamos la esperanza y esperemos lo mejor. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Se los dice su chismoso favorito.